El tema general que estamos viendo es una vida con propósito. Y el primer propósito que estamos viendo es, fuimos plantados para agradar a Dios. Ese es el primer propósito que estamos presentando en esta serie de reflexiones, de que fuimos plantados, fuimos establecidos en este mundo para agradar a Dios. El tema de esta ocasión es cuando Dios parece distante. Qué interesante este tema, ¿no? En Isaías 8:17 dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Dios es real, sin importar cómo lo sentamos. Él sigue siendo real. No importa, voy a repetir, cómo lo sintamos. Cuando las cosas marchan al gusto de la persona, es fácil adorar. Dice el himno, fácil es cantar cuando reina la paz. Pero dice, pero en el dolor es mejor cantar. Las circunstancias no siempre son favorables o agradables a uno. Pero las circunstancias no deben cambiar nuestra relación, nuestra situación ante Dios. Porque lo importante es mi adoración a Dios. Las circunstancias no siempre son agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces, allí en esa situación? ¿Cómo hacemos cuando Dios parece estar lejos? ¿A quién no le ha pasado eso? Simplemente decimos al principio, aunque parezca lejos, no tiene que ver con nuestros sentimientos. El Señor ahí está, a nuestro lado. El Señor no se ha alejado. Tal vez está trabajando de alguna manera con nosotros, o tal vez nosotros nos alejamos de Él. ¿Sabe? El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor. Alabar a Dios a pesar del dolor, a pesar de las dudas, a pesar de los temores. Adorar a Dios. Agradecer a Dios en medio de las pruebas. Podemos ver hacia atrás y ver lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Hay muchas cosas que podemos agradecerle de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y eso garantiza que Él sigue estando con nosotros. Confiar en Dios durante la tentación. O sea, eso es, a pesar del dolor, adorar a Dios. Confiar en Él durante la tentación. El Señor está dando cuenta, el Señor sabe, el Señor está viendo, el Señor me está guiando. En esa misma situación, aceptar el sufrimiento y amar a Dios, aunque parezca distante. Serían las propuestas, ¿no? Para madurar nuestra amistad, Dios pondrá a prueba con periodos de aparente separación. Qué interesante esta palabra aparente, porque la realidad es que ahí está el Señor. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Son palabras que le dice Dios a Saúl. Y habla de David, se refiere a David.
Sin embargo, aunque era conforme al corazón de Dios, David se quejaba de la aparente ausencia. Dice en el Salmo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Y te escondes en el tiempo de la tribulación? Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y luego Salmo 43:2 dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Es que a veces uno siente eso. Hay que decírselo a Dios. Hay que expresárselo. En realidad, Dios nunca nos deja. Salmo 32:2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Isaías 45:15 dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Cuando Dios parece distante, como que está lejos o como que está castigando, es una prueba a nuestra fe en las diferentes áreas de la vida. Dios está probando para fortalecernos. Dios quiere que se sienta su presencia, pero prefiere muchas veces que se confíe en Él, aunque no se le sienta, aunque no se experimente la presencia. A Dios le agrada la fe más que los sentimientos. Los sentimientos de nosotros nos engañan. Job 7:11 dice, por tanto, no refrenaré mi lengua, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma, dice Job. Y Job 29:4 dice, cuando fui en los días de mi juventud, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba por mi tienda. Salmo 110:2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de los enemigos. O sea, concéntrate en que Dios es en su naturaleza inmutable. Confía en que Dios cumple sus promesas. Job 10:10, ¿no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Job 32:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé la palabra de su boca más que mi comida. Y el mismo 23:14 dice, Él pues acabará lo que ha determinado en mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces no olvidemos el cruel sacrificio en nuestro lugar. No olvidemos ese cuadro cuando Cristo está en la cruz sufriendo, o allá en el Getsemaní cuando dice mi alma está angustiada hasta la muerte y que ora al Señor pidiendo la fortaleza. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento del Señor. Y viene la pregunta, ¿por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? Lo hizo por amor a nosotros, para librarnos a nosotros. Y si lo hizo eso, ¿qué podemos esperar, no? Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso fue lo que hizo Dios a través de ese sacrificio de Jesucristo, por amor a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Para no reconocer y agradecer y confiar y vivir en esa relación personal con Dios. La pregunta obligada sería, ¿cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, muy en especial cuando se le siente distante? Que Dios nos bendiga.